Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Mil gracias por acompañarnos hoy. Ya vamos a dar inicio a este webinar en el cual, pues, como es usual, plantearemos los principales puntos de vista alrededor de la economía mundial y también de la región latinoamericana, pues en un contexto bastante convulsionado, ¿no? Sobre todo por la guerra entre Ucrania y Rusia. Así que doy inicio, sin más preámbulos. Lo primero que hay que reafirmar y mencionar es que el efecto de este conflicto geopolítico se da principalmente en los precios de los commodities, ¿no? Esta última columna refleja eh, la participación que tiene la producción rusa en esos commodities que están ahí dentro de la producción mundial. Y por supuesto, todo está enfocado en tema de petróleo y gas, donde son el segundo productor más grande del mundo, y en el caso del trigo, que representa más del 10% de la producción mundial. Como resultado de esto, pues hemos tenido ese comportamiento en precios de commodities significativo desde que comenzó la guerra, pero un proceso que ya se venía viendo desde el año pasado, ¿no? Un proceso bien importante de subida de precios de materias primas que venía afectando la inflación global con todo este tema de las cadenas de valor globales y pues lo que hace la guerra, por supuesto, es profundizar esa tendencia y poner en riesgo, de alguna manera, la actividad económica mundial. Aquí, dado eso, planteo que en realidad lo que termine sucediendo sobre la actividad económica, sobre la inflación, sobre una serie de variables relevantes en el mundo, pues va a depender de la duración del conflicto. Y no duración per se, me refiero a la guerra, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania y su conflicto puede durar muchos años, pero me refiero más a el impacto, la duración del impacto sobre precios de commodities, sobre comercio internacional, sobre cadenas de valor globales. Entonces, eso es súper importante, súper relevante tenerlo presente, porque hoy en día, países, por ejemplo, como los latinoamericanos, podemos estar disfrutando, entre comillas, de los mayores precios de commodities que nos van a generar, de alguna manera, una especie de empujón en la actividad económica, pero si esto dura mucho tiempo, efectivamente podemos llegar a tener un impacto negativo sobre la actividad económica mundial derivado del mayor costo de producción de las empresas y el mayor gasto en combustibles, sobre todo pues de las personas, sobre todo en el mundo desarrollado. Hay que recordar que antes de la guerra, y esto es bien importante, ya se venían recortando las proyecciones de crecimiento económico mundial. Estas proyecciones son del Fondo Monetario Internacional, conocidas en enero. En general, estas flechas indicaban pues una caída en las proyecciones de crecimiento. Dicho eso, pues todavía se esperan o se esperaban números saludables de crecimiento económico, con el mundo creciendo alrededor del 4,5, no está para nada mal, un Estados Unidos creciendo al 4, pero fíjense cómo ya en enero, veíamos una economía norteamericana con menores proyecciones de crecimiento. Se esperaba 5,2 al cierre del año pasado, ahora en enero ya se esperaba el 4%, y eso se explicaba por muchas cosas, el Omicron, por la política de cero tolerancia al COVID de China, porque Biden no ha podido aprobar una serie de gastos adicionales en infraestructura, entonces menor gasto público esperado, porque la Reserva Federal va a subir tasas de interés y los problemas casi que ya permanentes en las cadenas logísticas de valor. Entonces, todo eso venía recortando las proyecciones de crecimiento de manera importante. Para las economías desarrolladas ya era 0,6 de caída. Entonces, el mundo estaba como en un punto de inflexión eh, y se nos viene la guerra. Eh, Cálculos de la OCDE reflejan, y no solo de la OCDE, ya empieza a haber una especie de consenso en cuanto a que hacia adelante vamos a tener un impacto aproximado de 1 punto porcentual entero o algo más en la actividad económica mundial por cuenta de la guerra. De nuevo, particularmente vía mayores precios, costos de producción y el mayor gasto que tienen que hacer los consumidores en precios de combustibles, que es algo muy relevante en el mundo desarrollado. Y al mismo tiempo,
vamos a tener más inflación. Entonces se estima una inflación adicional en al menos 2.5 puntos porcentuales en el mundo por la guerra y los precios de los commodities en particular. Entonces, esto es bien relevante porque ahorita tratamos de descifrar lo que esto puede implicar para mercados y sobre todo lo que puede implicar para la política monetaria en el futuro, especialmente la Reserva Federal. ¿Qué esperamos nosotros como en particular y es lo que uno se imagina que puede suceder hacia adelante? Que vamos a tener efectivamente, como bien lo señala la OCDE, una revisión a la baja en las proyecciones de crecimiento del mundo desarrollado, pero probablemente vamos a tener revisiones al alza en buena parte de los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque somos productores de commodities. Sin embargo, ahorita les comento cómo vemos esa diferenciación, justamente así llamamos la presentación, la diferenciación entre países de lo que puede llegar a suceder en la región con el conflicto actual. Entonces, bueno, la inflación ya venía alta en Estados Unidos y en el mundo, los salarios altos en Estados Unidos, un mercado laboral bastante apretado y las expectativas de inflación venían subiendo. Esto es justo antes de la guerra. Ahora, pues claramente esto va a ser peor. Y lo que prevemos es que los picos de inflación, que ya de por sí se esperaban altos, van a ser un poco más altos hacia mitad de este año. Los picos se van de todas maneras a alcanzar entre abril y mayo. Y después las inflaciones van a empezar con un proceso desinflacionario. Va a empezar a haber caídas graduales de la inflación. Lo que pasa es que las caídas van a ser menos pronunciadas y eso nos va a llevar a datos de inflación que al cierre del 2022 pues van a ser más altos en todos los casos del mundo versus lo que se pensaba antes. Estas son proyecciones de la Reserva Federal, es lo que se conoció la semana pasada, las proyecciones, tras la decisión de subir la tasa de interés 25 puntos básicos. Y fíjense cómo la proyección pasa de 2,6 a 4,3, la inflación para este año, y el próximo año de 2,3 a 2,7. Entonces, esto es consistente con lo que hemos venido mencionando y lo que acabo de decir. La inflación va a ser más alta en promedio este año, va a cerrar más arriba. Ahora, para el 2023, se espera que la convergencia sea más rápida. Sigue, digamos, sobre la mesa la expectativa de que todo esto es temporal, solo que la temporalidad se nos alargó, sube los promedios, pero en el 2023 las cosas deberían empezar a ser un poco más normales y tranquilas. De todas maneras, pues inflación del 3% en Estados Unidos no es normal y eso lo vamos a tener por un tiempo. Lo mismo pasa con la inflación core. Entonces, esta es la situación. Se nos ha profundizado el problema inflacionario por la guerra. Y como resultado, pues ahora la Reserva Federal y el mercado esperan una subida significativa de tasas de interés. Lo que hizo la Reserva Federal la semana pasada, este es el cambio en las proyecciones de los miembros de la Fed sobre su tasa de interés frente a hace 3 meses. Este cambio ya estaba implícito en los mercados, entre comillas. Yo digo que entre comillas, porque si bien es cierto que el mercado descontaba que la Reserva Federal podía subir 7 veces su tasa, que es lo que está sugiriendo la Fed para este año, y 4 aproximadamente el próximo. Si bien es cierto en los activos eso estaba implícito, yo sí estoy convencido de que el mercado esperaba que la Fed fuera un poco menos hawkish, fuera un poco menos dura en el mensaje, por los riesgos sobre la actividad económica mundial derivados de la guerra. Entonces, cuando sale la Fed a decir, no, 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 es que yo sí voy a subir lo que toca subir, y Powell dice el lunes pasado es que vamos a subir 50 puntos básicos la tasa si es necesario en la próxima reunión, pues hombre, el mercado yo creo que sí se vio sorprendido en ese sentido, de que mantuviera un discurso bastante fuerte a pesar de los riesgos que impone sobre la actividad económica la pandemia, la guerra. Entonces, hoy la Fed dice, vamos a subir otras 6 veces, pero el mercado dice, no, de pronto es mucho más, 2,6 este año, que lo que está pensando la Fed para el próximo año lo veamos este mismo. Entonces, ahí yo digo un momentum, una ansiedad, una histeria con el tema de tasas de interés y lo hemos visto reflejado en los bonos del Tesoro. El bono del Tesoro hoy bordeando niveles de 2,35, pues es una clara señal de que el mercado no estaba descontando plenamente lo que la Fed dijo y pues que el riesgo es que tengamos hacia adelante una incluso mayor tasa de interés de lo que se está pensando. Ahora, ¿por qué la Fed hace esto? ¿Por qué la Fed dice, oiga, si hay una guerra,
nos va a afectar el crecimiento económico, pero no es tan grave, pues porque ellos consideran, la Reserva Federal considera que efectivamente la economía norteamericana está muy fuerte y que puede resistir el incremento sustancial de la tasa de interés como se está pensando. Entonces, el gran supuesto detrás de la actuación de la Reserva Federal, más que la actuación es lo que ha dicho, porque no ha hecho mucho, solo subió la tasa una vez, lo que ha dicho es que la economía norteamericana está muy fuerte y va a resistir. Y ese es el gran supuesto. Sin embargo, aquí está el quid del asunto, ¿no? Esto que ustedes ven acá en la gráfica de arriba es el aplanamiento de la curva de tesoros norteamericanos, la diferencia entre el bono de 10 años y el de 2 años. Esto está a 18 puntos básicos, de hecho la diferencia está en 18 puntos básicos, está muy cerca ya del aplanamiento completo, de llegar a cero. Y esta gráfica histórica demuestra que casi en todas las ocasiones, cuando la curva de tesoros se ha invertido, o sea, el título de 10 años tiene una tasa más baja que la de 2 años, entre 1 y 3 años después hay recesión. Entonces, si uno empieza a mirarlo desde este punto de vista, con esta información, claramente la probabilidad de una recesión ha aumentado y en mi opinión de manera significativa. No solamente por la guerra, porque es que de nuevo, para mí el tema de la guerra es fundamental dentro de toda esta discusión de la actividad económica mundial, sino porque si uno tiene la guerra y además la Fed va a subir tasas agresivamente, no, pues parecería como difícil no pensar en una recesión, ¿sí? Pero de nuevo, no es un escenario base, no es que digo que va a pasar, sigo insistiendo que esto va a depender básicamente de manera crítica de manera crítica del tema de la duración de la guerra. Miren esta gráfica justamente de Deutsche Bank, una encuesta que hizo este banco de inversión la semana pasada, y el 44% de los inversionistas dice, creo que va a haber recesión en el 2023. Estos son datos de actividad económica en Estados Unidos. Lo que ustedes ven acá es la confianza del consumidor en Estados Unidos, el nivel más bajo es del 2012. Claramente el consumidor gringo empieza a sentir el efecto de los precios de la gasolina y el indicador de actividad de servicios se desacelera. Entonces, pucha, la gran pregunta es, ¿será que la FED de verdad va a subir otras 6 y 4, 10 veces la tasa de aquí al 2023? Nosotros seguimos pensando que en buena parte el discurso de la Fed, lo que ha dicho Powell y demás, también busca anclar expectativas de inflación, que se las vuelvo a mostrar, están en las nubes. No es normal tener esto en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera pensamos que puede ser que la Fed quiera mandar un mensaje muy fuerte, muy estricto, para que estas expectativas se anclen, para que el mercado entienda y la gente entienda y todos entendamos que la Fed está dispuesta a hacer lo que sea para bajar la inflación. Pero no necesariamente, en nuestra opinión, eso implica que vaya efectivamente a materializar los incrementos de subida que ha tenido, que está pensando, que ha mencionado. Y hay otro tema que siempre nos ha generado cuestionamientos y es la estabilidad del sistema financiero. Este indicador refleja, de alguna manera, para no entrar en el detalle, si hay algún tipo de problema o nerviosismo en el sistema monetario mundial, y uno ve que ha habido un aumento en los riesgos. Entonces la Fed tiene no solamente que mirar en un momento dado la inflación, sino claramente, como debe hacerlo, la actividad económica y la estabilidad financiera. Entonces, pues todo va a depender de hasta cuánto dura la guerra, qué tanto resiste la economía norteamericana, pero en principio pensamos que la Fed va a subir tasas durante varias reuniones, no sé, 3, 4, no sé, y el mercado le irá diciendo y la economía le irá diciendo a la Fed si toca parar o no, ¿sí? Pero por ahora, opinión muy personal, muy complicada igual de descifrar, pero yo creo que la Fed de pronto no puede llegar tan lejos como ha venido planteando. Ahora bien, cuando uno mira el mercado, la encuesta famosa de este Bank of America mensual, salió la semana pasada. El mercado dice, me preocupa mucho el conflicto Rusia-Ucrania, obvio, es el principal temor, y me preocupa una recesión global. Fíjense cómo empieza a aparecer eso, ¿no? Y recesión con inflación. Entonces, algunos ya hablan de estanflación. No es un escenario base, esto es una preocupación, es un riesgo grande que hay sobre la economía mundial. Cuanto más dure el conflicto, cuanto más duren los precios de los commodities arriba, más complejo va a ser para las economías del mundo poder crecer.
y más difícil la inflación bajar. Entonces, pucha, la realidad es que estamos enfrentando una situación que no veíamos desde los 70s. Tal vez no es comparable, yo siempre digo que todo es diferente en el mundo, nada es igual a episodios pasados, pero claramente esto nos pone en una situación difícil, sobre todo para las autoridades, que no saben, pues no saben, no, pero les queda muy difícil, ¿no? Balancear su política en un momento donde la inflación está muy alta, pero la actividad económica empieza a generar o a tener ciertos riesgos. Interesante cuando se le pregunta a los inversionistas, ¿usted en qué metería la plata? ¿No? Literalmente, ¿qué cree que va a rentar mejor en el 2022? Sigue apareciendo acciones de emergentes, de mercados emergentes de segundo, obviamente el petróleo que está en las nubes, y por aquí aparece el Standard Poor's. Es interesante y esta es toda una discusión, porque además esto pues no es normal lo que está pasando, ¿no? La guerra, probabilidad, mayor probabilidad de recesión, una cantidad de cosas. Y el mercado dice, no, el mercado accionario es interesante. Esto puede tener muchas explicaciones. He leído varias. Una que leí estos días fue que cuando el mundo es inflacionario, pues claramente la renta fija no es atractiva, es lo que está aquí abajo, no es atractiva. No queremos estar en un mundo, de pronto en el corto plazo, exponernos más a tasas de interés cuando están subiendo las tasas de interés y la inflación. Entonces las acciones se vuelven el único vehículo y las empresas son capaces de soportar aumentos en costos, probablemente trasladándolos al consumidor final. Entonces, si la economía más o menos sigue resiliente, hoy lo sigue, pues hombre, las compañías van a seguir marchando bien. Y ese es un supuesto detrás de todo esto. Pero hay otro supuesto que para mí es más relevante y siempre lo he pensado durante los últimos 10 años mínimo, es que el mercado confía mucho en la Reserva Federal. ¿Sí? La Reserva Federal es como el salvador siempre del mercado. Y yo creo que el mercado siempre percibe eso y espera que sea así, ¿no? Fíjense esta interesante pregunta que se le hacen a los inversionistas. ¿A qué nivel del Standard Poor's la Fed actuaría? Y más o menos el rango amplio está entre 3.650 a 3.750. O sea, lo que dice el mercado es que si la bolsa cae otro 20% desde los niveles actuales, más o menos, la Fed deja de subir tasas de interés, es lo que está diciendo. Y efectivamente eso pasó por allá después de la crisis del 2008-2009. O sea, el mercado confía en que la Reserva Federal protege al mercado accionario y en general a la estabilidad financiera. Entonces, eso es como son incentivos, ¿no? Y por eso no me parece para nada raro que el mercado, a pesar de este escenario convulsionado, diga, no, yo creo que las acciones van a seguir comportándose bien. Obviamente, eso sí hay que decir, la volatilidad va a ser enorme y cada vez hay más bancos de inversión diciendo, cuidado con las acciones. Las caídas pueden ser aprovechadas para comprar con una visión de mediano a largo plazo, pero puede haber mejores niveles de entrada en el corto plazo. O sea, la volatilidad, eso sí, va a ser muy amplia hasta que no tengamos un poco más de claridad con respecto hasta a dónde va a parar esto de la guerra y a dónde van a parar los precios de los commodities. Yo creo que eso es importante, pero interesante lo que responde el mercado. Y justamente ponemos esta gráfica que es hasta curiosa y es cómo la Fed casi nunca hace lo que dice que va a hacer, ¿no? Estas son unas gráficas del 2012. Todas estas líneas son las proyecciones de los miembros de la Fed sobre la tasa de interés de política y esta es la observada. Fíjense cómo siempre sobreestiman lo que va a hacer la Fed, ellos mismos. Y aquí va la tasa de la Fed hoy, la acaban de subir, perdón, aquí va. Y esto es lo que se espera por parte de ellos. Entonces, difícil, ¿no? Pues, en fin. Entonces yo creo que el mercado, insisto, de alguna manera confía en que la Fed no va a llegar tan lejos, pero esto nos lo irá diciendo el tiempo. Comportamiento de activos, la renta fija en lo corrido del año muy golpeada, como es de esperarse, en un ambiente normal de altas tasas de interés y alta inflación. Uno podría empezar a pensar que ya es una oportunidad para entrar a la renta fija. Yo no digo que no, pero tampoco digo que sí. Es decir, uno podría ir poco a poco empezando a posicionarse en títulos, pero de nuevo, es muy difícil decir con 100% de tranquilidad, no, entra ya, que es que ya pasó lo peor. Pues una cosa es petróleo a 110 y otra cosa muy seguramente sería si se nos fuera a 200, que podría pasar, ¿sí? En un escenario de guerra peor, donde, por ejemplo, Rusia deja de exportar petróleo. O sea, esto es otro mundo.
Entonces, no es tan fácil en este momento entrar a decir, no, es que ya los niveles son perfectos y ya está descontando todo. No, pero claramente para tenedores, sobre todo de largo plazo y tenedores al vencimiento, empieza a haber muchas oportunidades en los mercados, sobre todo en el mundo, en todos los mundos, en high yield, en el grado de inversión, en mercados emergentes, empieza a haber oportunidades. Incluso leía una noticia de que se ha perdido más plata en renta fija en el último año que lo que se perdió durante la crisis 2008-2009. Entonces claramente empieza a haber algunos análisis que sugieren que empieza a acercarse un punto de entrada interesante. Y el mercado accionario, todo ha caído, excepto Inglaterra, y resaltar cómo Latinoamérica ha venido destacándose de manera significativa este año por dos razones. Uno, precios de commodities, y dos, bueno, tres realmente. Precios de commodities, disminución de riesgo político, particularmente, por ejemplo, en Chile y Perú. Y el tercero, valoraciones, acciones baratas. El año pasado Latinoamérica fue el de peor comportamiento. Entonces, todo se ha juntado y ha beneficiado a Latinoamérica de manera significativa este año. Entro entonces a la región. Conclusión del tema internacional. Para mí, todo va a depender de la duración del conflicto. Insisto, una cosa es que no le digan que el petróleo a 100, otra a 115, otra a 130, otro que se fuera a 200. Eso va a depender. Cada vez que está más arriba el petróleo y los commodities en general, aumenta la probabilidad de una recesión global. Por supuesto, entonces los bancos centrales están en un dilema muy complicado, pero uno esperaría que al final cuiden el crecimiento económico y algo que no mencioné, es que seguramente algunos gobiernos van a tener que impulsar su economía. Lo que pasa es que pues ya el espacio es más pequeño después del tema de la pandemia, pero pues uno no descarta que un Estados Unidos, una Alemania, etcétera, tengan que implementar programas fiscales para sostener la economía, incluso están en discusión algunos de ellos, y eso es algo que hay que considerar también. Entonces el mercado dice, pucha, por algún lado seguramente vendrá el crecimiento, las ayudas y demás, y creo que esa es la lógica siempre del mercado, pero lo que haga o deje de decir la Reserva Federal es vital. Por ahora, pues esperar a ver qué pasa y qué siguen diciendo los miembros de la Fed, pero el mercado ya ha venido recogiendo durante la última semana ese lenguaje mucho más duro de lo que se veía pensando. Y creo que desde el punto de vista de activos empiezan a generarse unas oportunidades interesantes, pero hay que reconocer que en las próximas semanas va a seguir habiendo mucha volatilidad hasta que no haya un poquito más de claridad esto cuándo va a terminar o cuál es realmente el escenario posible de terminación del conflicto. Bueno, en Latinoamérica esta tabla ya se las mostré y esta para mí es como la que quiero más enfatizar. Esto es exportaciones de commodities de nuestros 6 países grandes, de los 6 países de Latinoamérica. De lejos, el más beneficiado es Colombia, porque esta parte naranja refleja las exportaciones netas de petróleo, de combustibles, y esto pues es muy alto, casi 5 puntos del PIB. Otro país que se beneficia viene siendo Brasil por el tema agrícola, incluso Argentina. El país que más se perjudica, que más se afecta por la coyuntura actual es Chile, porque es el principal importador neto de petróleo, y el segundo, en menor proporción, es Perú. La diferencia, la gran diferencia entre Chile y Perú es que Perú sí exporta gas, algo de gas, y dentro de la composición de commodities, de metales, Perú es polimetálico, se ha visto muy beneficiado por comportamientos como el del zinc o el oro, ¿no? Mientras que Chile es solo cobre. Entonces, cuando uno mira el impacto neto de esta situación actual, Colombia es el más beneficiado en un extremo, Chile el que tiende a perjudicarse un poquito más o verse no tan, yo lo diría más bien no como no tan beneficiado, ¿cierto? Pero es un in-between y bueno, ahí están los otros países de la región. El asunto es que si ustedes ven acá, por ejemplo, año completo o año corrido, lo que más sube sin ninguna duda es Brent, gas, carbón. Esto es lo que exporta un país como Colombia. Y en los casos de, por ejemplo, Perú o Chile, uno mira aquí oro, uno mira aquí zinc, uno aquí mira más abajo cobre, por acá, pues no hay comparación alguna, ¿no? Entonces, en el neto,
claramente hay un efecto negativo sobre los países que son importadores de petróleo. Y entonces parto con decir que en nuestras economías hay un sesgo alcista que ya hemos incorporado en nuestras proyecciones de crecimiento para Colombia, y hay un sesgo a la baja y unos riesgos a la baja importantes sobre, bueno, no digo importantísimos, pero sí relevantes, sobre Perú y Chile, que ya les voy a comentar, derivado de esta situación, porque al final el neto pues es, no es positivo para estos países. Lo de cereales sí es muy positivo para Argentina y Brasil, como les digo, y esos países han venido teniendo un efecto bastante favorable, sobre todo en sus monedas. Todos los países se han beneficiado, pero en mayor medida estos que son exportadores de los precios de commodities que más han subido. La foto del crecimiento quedó así en el año 2021. La foto quedó que Chile fue el líder del crecimiento cuando se compara con el 2019, seguido de Colombia, tercero Perú, tercero, cuarto alcanza Brasil a crecer un poco, y del otro extremo México mantiene una situación muy frágil en su actividad económica. Las expectativas de crecimiento económico se han venido estabilizando para el 2022. Obviamente esto de la guerra está generando, ¿no?, cualquier cantidad de incertidumbre, porque, como decía antes, hay riesgos a la baja sobre el crecimiento mundial por la situación actual, pero por otro lado los precios de los commodities tienden a beneficiar a los países. Entonces hemos visto más como estabilidad en las proyecciones. Eso sí, incremento en las proyecciones del consenso, esto es consenso, para Colombia, algo para Brasil, que de todas maneras es el país como más débil este año en términos de proyecciones, algo cercano al 0% de crecimiento. Para el 2023 empieza a verse un poco más de reducciones, ¿no?, en las proyecciones, y esto es pensando en lo que le podría pasar a la economía mundial el próximo año de mantenerse en las condiciones como están. Eso sí, la inflación y las expectativas de política monetaria supremamente elevadas, cada vez más altas en ese sentido, con la coyuntura actual. Comentarios muy puntuales de los tres países ex andinos, de Argentina, Brasil y México, porque acabamos de publicar nuestro reporte trimestral el viernes pasado, entonces esto es un resumen de los principales puntos. En Argentina ha habido buenas noticias, y es que Argentina pues alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para no entrar en impago al mismo Fondo Monetario Internacional por una deuda de casi 44.000 millones de dólares. Y digamos que la buena noticia, entre comillas, para Argentina es que el acuerdo que se logra firmar con el Fondo Monetario es bastante flexible y poco, diría yo, poco ambicioso, ¿no?, en términos de lograr reducir significativamente las distorsiones que hay en Argentina. Dicho eso, pues el plan sí incorpora la necesidad de que, por ejemplo, el Banco Central de Argentina aumente reservas internacionales, de que el Banco Central deje de financiar al Tesoro Público imprimiendo, pero, por ejemplo, no ataca de frente el problema del tipo de cambio, las restricciones cambiarias que hay en Argentina, y el supuesto que hay detrás de las disminuciones en los déficits fiscales que se plantean, que por aquí están, es básicamente basado en crecimiento económico y en menores subsidios. Y pues dejar la suerte de un programa fiscal al crecimiento económico, pues es que eso no funciona en ningún lado, ¿no? Entonces sigue habiendo mucha incertidumbre, pero en el corto plazo la buena noticia es que Argentina logra firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso tranquiliza de manera significativa a inversionistas, a la economía como tal, porque por lo menos ya se pueden enfocar en otras cosas por un tiempo. Así que esa es la buena noticia que hemos tenido en Argentina. Hay que recordar que tenemos elecciones el próximo año, y que al gobierno de Fernández no le fue muy bien en las elecciones de medio término del año pasado, así que podríamos llegar a tener un cambio hacia la derecha nuevamente en Argentina, habrá que ver, pero esto ha ayudado un poco a la confianza. Todo el tema de cereales y demás le ha ayudado a Argentina. Eso sí, Argentina va a mantener una presión inflacionaria enorme, que es el principal problema que va a seguir teniendo Argentina. Argentina mantiene una inflación por arriba del 50% y le va a ser muy difícil controlarla porque, de nuevo,
el programa del Fondo Monetario no es tan agresivo en buscar que se ataquen problemas estructurales y por el contrario, si el gobierno argentino quita subsidios y de hecho está dejando de depreciar la moneda un poco más fuerte porque el Fondo Monetario se lo exigió, pues va a haber más inflación. Entonces, ese tema económico-social va a seguir siendo un problema grande en Argentina. Yo siempre he pensado que Argentina difícilmente va a salir de esta, pues muy bien parado, y si lo hace, se va a demorar mucho tiempo. Pero bueno, por lo menos el primer factor de incertidumbre que había con el tema del Fondo Monetario se logra superar y ahora estamos viendo un crecimiento cercano al 4% de Argentina este año, que es positivo. Todo este tema de cereales, insisto, está ayudando a Argentina. En el caso de Brasil, Brasil acaba de dejar una recesión técnica eh, comenzando este año, cerrando el año pasado, comenzando este año, donde pues la economía se contrajo durante 2 trimestres consecutivos y empieza poco a poco a mejorar su ritmo de crecimiento. Eh, Brasil se ve beneficiado, como mostré atrás, de este reciente incremento de precios de commodities también. Eh, y en la medida en que el comercio internacional se sigue moviendo y que ojalá las cadenas de valor globales muestren alguna mejora, Brasil se va a ver bastante beneficiado, particularmente con la industria. Entonces, Brasil está teniendo un comportamiento algo mejor recientemente, pero de todas maneras vemos que Brasil no va a crecer mucho este año. Estamos hablando de 0.3 solamente de crecimiento es nuestra estimación. Incluso hay analistas que ven que puede ser negativo todo el año. Y lastimosamente en Brasil ha habido unos cambios estructurales muy fuertes que hacen que esté muy lejos de los niveles de actividad que veía por allá en 2013, inclusive sigue por debajo de los niveles de tendencia prepandemia. Entonces Brasil va a seguir enfrentando estos problemas de crecimiento económico ligados a un muy alto endeudamiento público, ligados a una economía que es muy improductiva, y Brasil claramente está sufriendo en términos económicos del efecto negativo que implica tener que subir tasas de interés tan agresivamente. La inflación está más del 10% en Brasil y el Banco Central ha tenido que subir tasas a niveles de casi 12% y la expectativa es que los lleve al 13%. Entonces, eso claramente enfría la economía también y nosotros vamos a tener en octubre elecciones de presidente que genera también incertidumbre. Entonces, Brasil ha tenido un mejor comportamiento recientemente en su economía, muy gradual, se beneficia de todo esto que estamos viendo en el tema de precios de commodities, pero mantiene unos problemas estructurales evidentes y como hay elecciones, seguramente va a haber una gran discusión para que el gobierno vuelva a aumentar el gasto público y vuelven las discusiones fiscales, que es lo que usualmente en nuestra opinión más tiende a afectar los mercados, en buena parte, sobre todo la moneda y las tasas de interés, la deuda, la renta fija, la deuda pública. Entonces, ahora lo que viene es todo el debate alrededor de elecciones, donde hay mucha incertidumbre, sigue liderando en las encuestas Lula da Silva, y Lula da Silva ha dicho de frente que por encima de todo debe estar el bienestar social de la gente, disminuir la pobreza, así eso implique como no cumplir con metas fiscales. Eso lo ha dicho casi que explícitamente. O sea que eso va a ser un ruido hacia adelante. Hoy Brasil, por lo menos en el corto plazo, se está beneficiando del tema de precios de commodities. Y en el caso mexicano, nosotros vemos una economía débil, es la más débil cuando uno mira prepandemia, niveles prepandemia. La verdad es que México todavía está como 4 puntos del PIB por debajo de sus niveles de antes de cuando llegara López Obrador al poder. Y en México nos estamos concentrando básicamente en lo más importante que se viene, que es un plebiscito revocatorio de López Obrador el 10 de abril. Resulta que el mismo López Obrador llamó a un referendo para ver si la gente lo quiere sacar del poder, porque como tiene tantas críticas y una cantidad de cosas, entonces él dijo, ah, bueno, si me quieren sacar, que me saquen, y yo le voy a preguntar a la gente. Pero la aprobación de la gestión de AMLO es de más del 60%. O sea que lo más probable es que AMLO pueda, pues continúe en el poder, le queda pues la mitad del mandato, 2 años y medio más o menos. La estrategia de AMLO, en nuestra opinión, tiene que ver con el hecho de que el Congreso no le ha permitido hacer muchas cosas, incluso las Cortes tampoco.
Una de las últimas cosas que ha propuesto, que es bastante arriesgado y bastante, digamos, pone en riesgo a la economía mexicana, es una contrarreforma al sector energético. Cambiar lo que hizo el gobierno de Peña Nieto, que fue abrir el sector energético para volverlo a cerrar. Él lo que quiere realmente es crear un monopolio estatal del sector energético, de producción y de transmisión de energía. Y eso, pues claramente, pone en riesgo la inversión privada e inclusive pone en riesgo que haya problemas con Estados Unidos y Canadá por el Tratado de Libre Comercio, porque eso violaría muchas cosas. Entonces, como AMLO ha tenido problemas en el Congreso y de hecho perdió participación en el Congreso en las elecciones legislativas del año pasado, está buscando este tipo de cosas de ir a la calle, ¿no? Lo conocemos muy bien en Latinoamérica, ir a la calle para buscar ese empujón de la sociedad y decir, es que ahora yo tengo realmente como legitimidad para llevar a cabo estas cosas y encontrar más soporte para este tipo de propuestas. Entonces, el tema con México es que se ha venido beneficiando mucho de los Estados Unidos materialmente. México ha crecido mejor recientemente por Estados Unidos, las exportaciones de Estados Unidos, las remesas desde Estados Unidos han sido vitales, pero ahora se nos viene un tema político y es si después de este referendo, que seguramente va a ganar, va a tratar de impulsar medidas que son muy controversiales y que en particular afectan la inversión privada. Así que hay que estar muy pendientes. Lamentablemente, con todo lo que les estoy diciendo, fíjense que pues siempre lo termino hablando de política, porque tenemos, si uno hace la cuenta, Brasil elecciones ahorita en octubre, México este referendo en abril, Colombia estamos en elecciones, Chile proceso constitucional y Perú pues es eh, una historia y un cuento político permanente. Entonces, definitivamente en eso estamos. Fíjense cómo le preguntan a los economistas en México, ¿cuál es el principal factor factor de riesgo en México para el crecimiento? Incertidumbre política. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es lo que no ha permitido que México como que salga más rápido adelante. Bueno, esos eran como muy a grosso modo los comentarios que quería hacerles sobre estas economías. Si en la sesión de preguntas hay alguna pues, que quieran más profundizar en algo, no duden en hacerlo. Entonces, entro un poquito más de fondo a Chile, Colombia y Perú. A ver, con el tema chileno, eh, pues estamos completamente enfocados en la Convención Constitucional, en el cambio de la Constitución. Nosotros, por ahora, seguimos viendo o pensando que es muy difícil saber si Chile va a tener grandes cambios radicales en la Constitución o van a ser más bien moderados. ¿Por qué? Porque se han venido aprobando muchas cosas, pero son cosas, primero, en mi opinión, muy difíciles de entender. Son temas de composición del Estado, de las regiones, ¿no? Pero también, por otro lado, eh, ha habido muchos rechazos de muchos artículos en la plenaria de la Convención. Entonces, estamos hablando de que ha habido, no sé, sesiones completas en las que van a poner a consideración 100 artículos y terminan rechazando 95. Entonces, de alguna manera, se puede decir que ha habido sensatez en algunas cosas, particularmente en lo concerniente a que la Constitución no sea tan maximalista, a no poner el detalle de la Constitución, que eso es muy peligroso en una Constitución. Entonces, la Convención, cuando de alguna manera ve que hay cosas que se contradicen entre ellas, mejor las rechaza, las va rechazando y deja conceptos más generales. Yo creo que eso es positivo, una opinión muy personal. Lo que pasa es que los grandes temas económicos no se han discutido todavía, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, temas que al final impactan la economía son la unicameralidad. En Chile se está proponiendo, ya se propuso por parte de una de las comisiones, que haya solo una cámara en el Congreso. Eso está demostrado que es muy negativo. Claro, todo depende del presidente de turno, pero, por ejemplo, Perú ha sufrido las consecuencias de tener solo una cámara en el Congreso. Entonces, cuando llega un presidente populista y el Congreso de alguna manera se vuelve a su favor, no lo ataja a nadie, porque es una sola cámara, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es indeseable, incluso desde el punto de vista económico.
Ese es un punto. El segundo tiene que ver con la nacionalización de la minería. Eso es, pues, de hecho, de los puntos más complejos y miedosos que se ha discutido. Ya se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente y Minería, pero en el Pleno no. Y acuérdense que en el Pleno se necesitan 2/3 de la votación para que se apruebe la norma. Entonces, habrá que ver. Hay otra que está relacionada con los derechos de agua y es básicamente prohibir que los privados puedan prestar servicio de prestación de agua. Y eso pues afectaría materialmente la inversión privada porque hoy en día pues son empresas privadas las que proveen esos servicios, de hecho una está listada, ¿no? En bolsa. Y el gobierno dice, no, yo le compraría eso a, mejor dicho, creo que ni lo indemnizaría. Hay una cosa que dice que no indemnizaría al que está hoy negociando el agua porque el agua es un bien común público. Ese tipo de cosas claramente lo dejan a uno muy preocupado, ¿no? Y toca esperar a que simplemente se debata en el Pleno. Eso no se ha debatido. Eh, y por supuesto, si algo de esto llegara a aprobarse, habría un impacto negativo en la confianza y sobre todo en la inversión privada. Entonces hay que esperar y por eso seguimos diciendo es muy temprano para llegar a decir si vamos a tener una constitución moderada o radical, ¿no? Porque no tenemos toda la visibilidad del tema. Eh, Hay otro tema, digamos, esto ya terminará hacia julio, ¿no? La discusión de la Constitución, pero el otro tema es que después debería venir el plebiscito de salida, donde pues, los chilenos van a definir si aprueban o no la Constitución, y eso está muy dividido, o sea, cada vez hay gente, más gente, que no aprueba la Constitución, y entre las razones por las cuales mucha gente ya dicen es que este proceso no me gusta, es porque están en desacuerdo con las normas o tienen ya desconfianza en el proceso constitucional como tal. Entonces, hay toda una incertidumbre también alrededor de qué va a pasar con ese plebiscito, que, insisto, sería hacia septiembre. Porque además recuerden que hoy Boric, el presidente chileno, está apoyando el proceso constitucional. Entonces, el plebiscito de salida inclusive podría ser tomado como algo relacionado con el actual gobierno. Si se rechaza, a Boris le puede quedar difícil gobernar. ¿Sí? Entonces, es complicado. Esto de la Constitución, pues claramente lejos es lo más importante para Chile y estamos bien enfocados en ese tema. De hecho, estamos haciendo muchos webinars con constitucionalistas para tener más visión, más feeling de lo que está sucediendo en Chile, pero de nuevo no hay total claridad. Eso sí, hay que recordar que la convención es más bien hacia la izquierda, 70% de la convención es de izquierda, entre centro izquierda y izquierda extrema, y entonces eso lo que garantiza sí o sí es que va a haber un mayor rol del Estado en la economía. Y es algo que tenemos que considerar, porque claramente Chile cambia de nivel, sobre todo en lo que tiene que ver con gasto público y cuentas fiscales. Ahora, la gente cuando le preguntan, venga, y si gana el rechazo en el plebiscito, ¿qué deberíamos hacer? No, nuevo proceso y elecciones. O sea, entonces va a ser muy difícil realmente todo este proceso, porque volver a empezar otro de estos quisiéramos que no sucediera, ¿no? Pero tampoco queremos que salga una constitución supremamente radical o con propuestas que van en contravía de la economía, etcétera. Entonces, bueno, estamos enfocados en eso, muy difícil, insisto, saber qué va a suceder. Entonces le estamos dando unas probabilidades casi que de 50-50, tener una constitución un poquito más como radical y otra una más moderada, pero de todas maneras implicando pues un mayor gasto público, un mayor rol del Estado en la economía. Boric asumió el poder la semana pasada, bueno, ya hace casi, sí, ya para 15 días, eh, y recordemos que pues hay unas propuestas de campaña y unos factores importantes por los cuales Boric es elegido y que va a tener que tratar de cumplir. Él prometió básicamente 3 grandes reformas que tienen que ver con la laboral, la pensional y la tributaria. Recuerden que originalmente el gobierno, el presidente Boric en campaña, dijo que iba a hacer una reforma tributaria por 8 puntos del PIB, inviable. Después se bajó a 5 puntos del PIB, eso es como está hoy, pero el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha dicho que
probablemente no sean 5, sino 4 puntos. ¿Por qué? Porque hace poco se aprobó una serie de cambios tributarios para poder financiar la pensión universal y la pensión universal garantizada, y ellos dijeron que eso era parte de su plan de gobierno, que simplemente el gobierno anterior se adelantó y que por tanto ya no hay necesidad de subir impuestos en ese 1 punto del PIB. Entonces que podría ser cerca del 4. Pero igual 4 es una barbaridad. Y eso hay que monitorearlo muy bien. Lo que ha dicho Mario Marcel es que la reforma tributaria se presentaría hacia mitad del año y que estaría muy concentrada en impuestos a los más ricos, en general impuesto de renta a personas y en exenciones y deducciones. Y que no lo haría, no presentaría una reforma de un solo golpe de 4 puntos del PIB, sino pues sería algo más bien escalonado, gradual, con varias reformas. Hay que estar pendiente de eso, porque ese tipo de reformas a los ricos y a las exenciones, eso es fácil de pasar, entre comillas, políticamente hablando, ¿sí? Entonces es algo que claramente hay que monitorear y hacia mitad de año conoceríamos eso. Y la pensional se conocería a final del año y todavía, por ejemplo, ayer o antier, la ministra de Trabajo dijo que pues, el ideal es acabar con las AFPs, acabarlas, que no exista más el sistema privado de AFPs. Pucha, eso va a seguir generando mucho ruido. Entonces, esto no para, ¿no? Es el tema de la convención más este tipo de situaciones y propuestas. De todas maneras, sí hay que decir que a nosotros nos ha tranquilizado enormemente que Boric sea moderado y en particular que esté Mario Marcel en el ministro de Hacienda, como ministro de Hacienda, porque eso nos lleva a pensar que pues va a haber ideas más bien sensatas, ¿no? Hacia adelante. Pero bueno, en política todo puede ocurrir, simplemente hay que ir monitoreando esto. Recordar que Boric ha prometido un aumento del salario mínimo significativo, este año sería como el 14%, entiendo que en abril ya podría estarse aprobando esto, pero subirlo 40% en todo el mandato. Bueno, en fin, ese tipo de cosas que claramente eh, suenan bien filosóficamente hablando para mucha gente, pero que empieza a tener un efecto económico y sobre todo en el empleo, en este caso, el tema del salario mínimo. Hay que monitorear muy de cerca todo este tipo de propuestas que van a ir saliendo, las reformas particularmente en los próximos meses. Nosotros vemos una economía chilena creciendo 1,5%, esto no lo hemos cambiado. La verdad es que nosotros hemos mantenido en 1,5% el pronóstico en los últimos meses. Estamos por debajo del consenso de mercado hace mucho tiempo y lo que ha venido el mercado es bajando la proyección en medio de esta situación global y por el hecho de que Chile es importador neto de petróleo. Entonces ha venido bajando las proyecciones, pero a nosotros nos parece que el 1,5% sigue siendo bastante sensato, seguimos por debajo del mercado. Y el 1,5% tiene mucho que ver, digamos, el crecimiento bajito, con que el año pasado pues, fue muy alto el crecimiento, que el consumidor que se gastó ahorros pensionales y todo lo que le proporcionó el gobierno de ayuda durante la pandemia, pues eso ya no va a estar este año. Entonces ahí va a haber un retiro como ese estímulo hacia el consumidor que se va a ir viendo en la economía. Pero hay algo que nos preocupa más, siempre nos ha preocupado, y es que en medio de toda esta coyuntura política, pues el tema de la inversión privada no va a andar de manera significativa. Miren cómo ha caído la confianza empresarial, ha caído de manera importante recientemente. Hay una correlación pues muy fuerte entre la confianza empresarial y la inversión. Entonces nosotros vemos una inversión de hecho cayendo este año, liderada por la inversión privada. Y estos son el pipeline de proyectos de inversión para los próximos años y pues la reducción esperada es significativa, sobre todo en lo que corresponde a la inversión privada. Entonces, creemos que la inversión privada va a ser muy floja, muy moderada, con caídas, de hecho, este y el próximo año, a la espera de tener más claridad sobre el proceso constitucional. De hecho, cuando se le pregunta a los empresarios en Chile en varias encuestas que por qué no está invirtiendo, pues la respuesta es por el tema político, por la incertidumbre política. Y eso seguramente va a afectar el crecimiento. Ahora, esto también está, insisto, muy explicado porque el año pasado Chile voló en crecimiento. Entonces también hay unas bases estadísticas muy complejas que hacen que Chile difícilmente pueda crecer muchísimo más después de haber crecido casi un 12% en el 2021. ¿Por qué no bajamos el crecimiento económico a pesar de los riesgos y demás? Bueno, porque por otro lado hay una buena noticia y es que el Ministerio de Hacienda hace su tarea bien y ha mandado recursos al Fondo de Estabilización Soberano. Lo ha aumentado en 6.000 millones de dólares este año y eso puede permitir que el gobierno
impulse la economía, si es necesario, por la coyuntura actual de precios de petróleo, gasolina y demás, y mayores costos de insumos. Entonces esperaríamos que el gobierno chileno eventualmente se gaste parte de lo que le está entrando por mayor precio del cobre, tratando de sostener la economía. Entonces es una razón fundamental para pensar que nosotros no vamos a tener que bajar la proyección de crecimiento y que se va a mantener más por esos niveles que estamos ahí. Esta gráfica de deuda bruta lo que implica es que nosotros sí creemos que Chile cambió de nivel, insisto, en términos de cuentas fiscales y que la Constitución va a implicar mayor gasto público, pero de todas maneras sí mencionar que los niveles de deuda esperados seguirán siendo muy inferiores a los del promedio de Latinoamérica, que andan por allá en el 60-65%, o sobre todo del promedio de mercados emergentes. Como todos los bancos centrales de la región, hay un dilema grande de apoyo inflación o apoyo la economía, de hecho, bajo la inflación o apoyo la economía, pero la verdad es que la inflación en Chile pues va volada también por los lados del 8%, seguramente el pico va a estar por arriba de esos niveles en los próximos meses, y se estima que lo que está pasando ahorita con el tema del petróleo sube la inflación y baja el crecimiento económico. Entonces el dilema no es fácil, pero nosotros creemos que el Banco Central le va a dar prioridad a, a la inflación. La economía igual sigue funcionando a un ritmo bastante fuerte, viene con ese impulso de los retiros de ahorros pensionales, etcétera, todo lo que he mencionado. Y las expectativas de inflación están muy altas. No es normal que las expectativas a 2 años en Chile estén desancladas muy lejos del 3% y es lo que está pasando. Así que al banco le va a tocar actuar de manera decidida. La próxima semana incluso pensamos que el Banco Central de Chile puede subir la tasa 200 puntos básicos. Es una barbaridad. Y eso llevaría la tasa a niveles si memoria no me falla, ya vamos para el 7,5%, y después, o 7%, y acá deberíamos terminar el ciclo entre 8 y 8,5%. Esa es la expectativa que tenemos para la tasa final del Banco Central de Chile. Una economía que viene todavía recalentada, que ahora tiene un impacto adicional en inflación por los precios de la gasolina y por tanto el banco le toca actuar. Dicho eso, si todo sale bien, el próximo año pues la tasa de interés empezará a caer hacia niveles más cercanos a 6, 6,5, digamos que esa es como la expectativa, pero por ahora les toca anclar expectativas, frenar un poco más la economía, porque las presiones inflacionarias son muy altas y son cada vez más generalizadas en Chile. Ahora, esta historia se repite y me voy a ahorrar parte de la historia en Colombia y Perú porque se repite en todas partes. Con el tema de dólar, pues hombre, esto es muy complicado y para Chile y Colombia va a ser el mismo discurso y me perdonan, ¿no? Pero va a ser muy difícil entrar a hacer una proyección puntual. Lo que estamos es asumiendo más como valores esperados, ¿sí? En el caso de Chile, ¿cómo? Pues un valor esperado dependiendo de si la constitución es como radical o si es moderada. Nosotros creemos que si la constitución es radical, eso, el dólar otra vez converge a 8,60 o más, y si es moderada, converge a 7,60 o menos. O sea que el punto medio está por los lados de 8,10, y eso es lo que estamos pronosticando de dólar en los próximos meses promedio, promedio. Obviamente, cuanto más se aleje de esos costados, pues será oportunidad de compra o venta respectivamente. Pero la verdad es que es muy difícil entrar a hacer proyecciones con este contexto de la Constitución en medio. Si no fuera por el tema político, el dólar debería converger rápidamente a 7,50, 7,60, efectivamente. Pero pues el tema político le mete una prima por riesgo a la moneda y hasta que no haya más claridad, pues va a ser difícil que esto tenga una tendencia definida y va a ser más volatilidad. Eso sí, la buena noticia ha sido la moderación de Boric con su gabinete, con lo que ha venido diciendo, dándole prioridad a la economía, al crecimiento económico, y eso ha permitido que el peso chileno se aprecie, ¿ya? Pero igual, esto no quita que vamos a tener volatilidad. Yo siento que en Chile y Colombia, estas apreciaciones de las monedas pueden ser una buena oportunidad más bien para comprar dólar, pensando en lo político, pensando en protegerse de lo que se viene hacia adelante, esperando y cruzando los dedos que en los dos casos, o en todos los casos, las cosas salgan bien en lo político. Colombia, pues muy beneficiada por el tema del petróleo, como ya lo he mencionado varias veces. Aquí está la relación que existe entre el PIB y el precio del petróleo, entonces más evidente no puede ser.
En Colombia se está viendo algo que nunca en la historia se había visto, nunca hemos tenido un precio del petróleo tan alto, con un dólar tan alto. Por lo tanto, cuando tenemos una eh, combinación de factores de alto petróleo con alto dólar, volvemos los ingresos petroleros a pesos. En pesos nunca había entrado tanto dinero a Colombia. Eso está pasando con carbón, con café, incluso con el níquel, que es el otro metal que produce Colombia, y por tanto lo que llamamos nosotros ingreso nacional está aumentando de manera significativa. Y esto es correlacionado con lo que les decía atrás de que Colombia es como el más beneficiado por ser exportador neto de petróleo de carbón. En Latinoamérica es el más alto. Entonces, esto es positivo, está llenando a Colombia de recursos y eso nos ha llevado nuevamente a subir la proyección de crecimiento para este año. Estábamos viendo en diciembre del año pasado, bueno, antes de diciembre, teníamos ya el crecimiento por los lados del 4%, 4,5%. Nos tocó subirlo al 5% porque el 2021 cerró mucho más fuerte de lo esperado. Y ahora con el petróleo lo hemos subido a 5,5%. Pero tengo la sensación, o tenemos la sensación con el equipo, de que nosotros podemos llegar a tener un crecimiento aún más alto en Colombia. De hecho, nos hace dudar mucho lo del petróleo, porque una cosa es petróleo a 90, otra 100, otra 120. Todo depende del precio del petróleo. Para que se hagan una idea, hemos estimado que cada medio punto, perdón, cada $10 que sube el petróleo, la economía colombiana crece medio punto más. Entonces, si estamos hablando de supuestos de petróleo antes de la guerra de 70, $80 barril y estamos a 120, pues calculen el impacto, ¿sí? Podría ser perfectamente 2 puntos más de crecimiento y le estamos metiendo medio puntico más. O sea que estamos siendo moderados porque también hay una realidad y es que no sabemos esto cómo va a terminar en el mundo, el impacto sobre la economía. Entonces preferimos ser conservadores, pero Colombia se va a destacar de manera importante este año. Y el próximo año un poco más normal, pero igual el flujo y el impacto sigue. Así que yo me atrevo a decir hoy ya con más confianza, porque lo decía incluso antes de la guerra, que yo creo que Colombia va a crecer muy bien este año independientemente de si gana Petro o no gana Petro. Depende del resultado, no, independientemente del resultado electoral. ¿Por qué? Porque viene con un empuje muy fuerte, una inercia grande, y pues un presidente, claro, puede ir frenando cosas, pero no va a hacer que la economía se vaya así, ¿no? En línea vertical, pues a no ser que sea algo súper grave, de un día para otro. Eso sí, lo que se pone en riesgo eventualmente es el crecimiento del 2023 en adelante. El 22 no me preocupa, creo que incluso puede ser mayor a lo que estamos pensando. Para el 2023 sí, ya hay muchas preguntas abiertas que van a depender del tema electoral, que ahorita pues les voy a hacer algunos comentarios. El consumo sigue muy fuerte, la tasa de ahorro del consumidor, que es esto que están acá en ahorro privado, el ahorro privado, perdón, el ahorro privado es la gris, el ahorro privado en niveles históricamente altos o cerca de niveles históricamente altos durante la pandemia, el consumidor ha venido gastándoselo y todavía queda ahorro. Entonces es posible que el consumidor mantenga una dinámica positiva. Dicho eso, el consumo, la confianza del consumidor ha venido cayendo, eso está explicado por la inflación. Ahí va a haber presiones y obviamente esto no es buena noticia, que caiga la confianza del consumidor en plenas elecciones. Eso pues claramente no beneficia al incumbente, ¿no? O a los partidos que están gobernando hoy en día. Dicho lo anterior, se ha llamado mucho la atención, es muy interesante que la confianza de los negocios y las expectativas de inversión del sector privado están muy altas. Es como si no hubiera elecciones. Y esto lo he venido discutiendo, hablando con algunos empresarios en Colombia, y no hay una respuesta como tan fuerte o consolidada. Yo tiendo a pensar que esas expectativas de inversión y el optimismo de los empresarios tiene que ver mucho es con que hoy van muy bien, entonces las expectativas son adaptativas. Como hoy vamos bien, le preguntan cómo te ves en 6 meses, ah, no, muy bien, o mucho mejor que antes, lo que antes pensaba, ¿cierto? Entonces suben esas expectativas, no necesariamente porque estén viendo que esto va a ser súper espectacular en 6 meses. Ahora bien, también creo que lo que nos está diciendo este indicador es que si gana un presidente pro mercado, o simplemente tenemos un resultado político que no es, digamos, negativo, la inversión va a tender a crecer mucho, la inversión privada en el segundo semestre de este año. Entonces esto hay que leerlo con cuidado,
Yo igual creo que las empresas están con el freno puesto, esperando a que haya más claridad, pero sí es interesante ver cómo el sector privado está bastante animado en Colombia. Del otro lado, vamos a tener un gasto público muy dinámico. Esto le pone sesgos al alza a las proyecciones de crecimiento, básicamente porque estamos en año electoral y es normal entrar a ejecutar de manera fuerte en Colombia proyectos de inversión. Bueno, de inflación y demás, otra vez es más de lo mismo, no me voy a tener mucho en esto. La inflación en Colombia bordea casi el 8%, vemos que el pico va a estar por los de 8,5%, entonces el pico va a ser más alto de lo que pensábamos antes y el proceso desinflacionario más lento. Esta gráfica es bien interesante porque muestra la correlación que hay entre la inflación de alimentos en Colombia, el azul, contra los precios de los fertilizantes en Estados Unidos. Solo aquí no se cumplió la correlación porque tuvimos un fenómeno del niño y un paro interno, paro camionero interno que afectó la inflación de alimentos y por eso no, pues no aplica. Lo demás, pues la correlación es impresionante y los precios de los fertilizantes están empezando a normalizarse un poco, pero con la guerra vuelven y suben. Entonces esto implica que vamos a mantener una presión sobre la inflación de alimentos relevante en los próximos meses. Estadísticamente hablando, la inflación va a empezar a caer en todas partes, pero pues va a caer menos de lo que pensábamos antes. Antes pensábamos que en Colombia la inflación iba a bordear el 5%, ahora pensamos que 6%, puede ser un poco más, no descartamos nada. Y el Banco de la República va a tener que buscar niveles de 7,5 aproximadamente. Estoy más por ese número, casado, 7,5 de tasa de interés, porque Colombia se está viendo afectado, yo digo que por dos lados, con el tema del petróleo, más inflación, más crecimiento económico. Más inflación, más crecimiento es suba la tasa más rápido y a un mayor nivel. Eh, por lo tanto, en nuestra opinión, el Banco Central de Colombia, igual que el de Chile, deberían ser contractivos en su política monetaria y un nivel de contracción que nosotros creemos que es bastante sensato con lo que estamos viendo hoy en día, es algo cercano al 7,5%. En particular, es preocupante pues este ritmo de subida de expectativas de inflación que el banco va a tener que atajar y vemos una subida, de hecho, la próxima semana de 150 puntos básicos en la tasa de interés en Colombia a 5,5. Llegaría la tasa y ya ahí subidas de 75 o 50 durante un par de meses para ir alcanzando estos niveles que pongo acá. El tema fiscal, menciono esto muy rápido porque ha habido muchas preguntas en Colombia alrededor del tema fiscal y la cosa es que en un principio, efectivamente, Colombia se ve muy beneficiado por el tema del petróleo. Los ingresos petroleros van a ser más altos el próximo año porque hay un comportamiento positivo del petróleo que se ve reflejado en el siguiente año por impuestos de petroleras y dividendos de Ecopetrol. Eso nos ha hecho pensar que el déficit va a ser un poco menor a lo esperado por el gobierno en el 2023. El gobierno espera 4,7, eh, esperamos 4,3 del PIB. Sin embargo, el precio del petróleo hoy nos diría que debería caer más de un punto porcentual entero el déficit el próximo año por la cantidad de ingresos que le llegan al país por petróleo. Dicho eso, hay un gran desafío en Colombia y una gran discusión, y de pronto muchos de ustedes lo han escuchado, y no solo colombianos, sino en muchos países, porque los hemos discutido mucho con inversionistas, es que el gobierno colombiano ha decidido no traspasar los mayores precios de petróleo afuera a los precios domésticos en Colombia, de combustibles. Y eso está generando un hueco fiscal cada vez más grande. Se estima que el hueco este año puede llegar a 2 puntos del PIB. Esa plata se la debe el gobierno a Ecopetrol. ¿Sí? Entonces es importante pensar, y así lo vemos, que probablemente buena parte del dinero que le va a entrar adicional a Ecopetrol el próximo año, que debería pagarle en dividendos al gobierno, se lo va a tener que quedar Ecopetrol como pago de la deuda que le tiene el gobierno a Ecopetrol por el subsidio de los precios de la gasolina. ¿Ok? Entonces, por eso, de pronto algunos que miran el mercado de renta fija dicen, pero ¿por qué el mercado de renta fija no ha reaccionado de pronto positivamente al tema del petróleo? Porque yo creo que todos sabemos esto. Bueno, está el tema del tesoro y una cantidad de cosas adicionales, pero la bolsa en Colombia ha subido, el dólar en Colombia ha caído, pero las tasas destrozadas. ¿Sí? Yo creo que en parte es lo político, por un lado, y por el otro lado, el tema de este subsidio que lo que está haciendo es aumentar el hueco fiscal y entonces, de alguna manera, buena parte de lo que le entra al gobierno por petróleo más alto se lo va a tener que gastar pagándole a Ecopetrol lo que le debe.
entonces fiscalmente no habría un gran impacto. Y creo que eso hay que considerarlo, tener en cuenta. Con respecto al dólar, miren, lo que hemos visto últimamente es que una vez se rompió la correlación entre dólar y petróleo en Colombia desde la pandemia, ha vuelto la correlación. Un amigo mío me dijo una vez, las correlaciones se cumplen hasta que no se cumplen, y pues ahí está la demostración. Ahora vuelve a cumplirse la correlación inversa, esto está invertido. Entonces el petróleo supera niveles de $100 por barril y Colombia es una de las monedas, o el peso colombiano, de las monedas más apreciadas del mundo. De hecho, es la más del mundo desde que comenzó la guerra, porque Colombia es país exportador de petróleo neto. El otro era Rusia en el mundo emergente, pero Rusia está tachado del mapa en el mundo inversionista, entonces se han recibido muchos flujos hacia Colombia. Esto es positivo porque nos ha puesto en un nivel mucho más bajo del dólar de lo que pensábamos antes del tema electoral. Y es positivo en ese sentido porque yo sí creo que el dólar va a subir antes de elecciones con el ruido que va a haber en las próximas semanas, pero entonces al subir no vamos a quedar tan arriba como pensábamos antes. Antes estábamos a 3.900, hoy cerca de 3.700. De todas maneras, creo que el dólar hoy es muy atractivo para comprar de cara al tema electoral. Obviamente, puede que el petróleo nos siga llevando el dólar a niveles no pensados, pero pensando en lo que se viene en el tema y en el ruido electoral, creo que es bastante atractivo lo que estamos viendo hoy en el dólar en Colombia. Ya si gana Petro o no gana Petro, pues es la misma historia de lo que pasó en Chile o Perú, y es que si gana Petro, el dólar seguramente se sube mínimo 10%, y si no gana Petro, se cae a niveles de 3.600. Eso es como lo que estamos pensando, y 10% sube si gana en un primer momento. Eso es lo que pasó en Chile y Perú. Ya después, pues dependerá de qué pase políticamente hablando, si se modera el presidente, no se modera. En fin, todo depende del resultado electoral, y el resultado es binomial, binario, y nos enreda la situación. Basados en fundamentos, el dólar en Colombia debe estar por los lados de 3.600. Entonces, si tuviéramos un resultado pro mercado en términos de políticos, podríamos llegar a buscar esos niveles como un primer nivel hacia abajo, pero hacia adelante mucha volatilidad. Y no me quiero detener mucho en el tema político, bueno, es casi inevitable porque yo quiero dejarle el mismo tiempo a Perú, ahora que entra a Perú. Lo que pasa es que Perú está siendo un poquito más fácil de analizar, entre comillas, últimamente. Entonces, de pronto ahí no me detengo tanto, pero voy a dar solo los highlights, y más bien en las preguntas, si hay algo relevante que quieran que profundice, pues lo menciono. Pero lo primero que hay que decir es que las elecciones de Congreso fueron en línea, más o menos con lo esperado, y en particular le dejó una sensación, yo diría, positiva al mercado por la fragmentación del Congreso. Toda esta mitad es izquierda, centro izquierda, y esta otra mitad es derecha, centro derecha. Por lo tanto, no importa quién es presidente, va a tocar negociar, y negociar duro en el Congreso. Hay partidos de centro, que son Liberal y la U, que son los que al final deciden, como que inclinan la balanza hacia uno de los dos lados. Son partidos considerados de centro en general, y ahí va a estar el quid del asunto para la gobernabilidad en los próximos años. Entonces, si es Petro o si es Federico o si es Fajardo, cualquiera de estos, les va a tocar muy duro, muy duro. A Petro le tocará muy duro, le toca negociar muy fuerte con Congreso. Entonces, eso creo que le ha dado un respiro al mercado. El mercado de pronto estaba pensando que Petro podía llegar casi a la mayoría, obviamente no. Su partido ya sacó 19 sillas aproximadamente, y se necesitan 55 para tener mayoría. O sea, muy lejos del tema, y creo que ese es un punto bien importante. Bueno, un tema relevante es que Petro saca un número relevante de votos en su consulta, 5.8 millones, pero hay que recordar que dos cosas: participaron 18 millones de personas en las elecciones de Congreso, y solamente 11, 12, 18, 12 en las primarias, en las consultas, y eso implica que hay 6 millones de personas que no se veían representados por esos candidatos. O sea, hay 6 millones de votos que no sabemos dónde están y que seguramente definen presidente, ¿sí? Y lo otro relacionado con esto es que hace 4 años Iván Duque quedó presidente con más de 10 millones de votos, y algunos dicen que se pueden requerir más de 11 millones porque el censo electoral sube con el paso del tiempo, y por lo tanto, pues
todo el mundo va a mitad de camino. O sea, Petro está a mitad de camino. Le toca convencer, no sé, por lo menos otros 4 o 5 millones de personas que voten por él. No es fácil. Entonces, el punto aquí es que la elección sigue completamente abierta. Nunca me he quitado de esa posición, de esa visión. Y un tema que siempre se menciona mucho por acá es que a Gustavo Petro se le conoce muy bien, perfectamente, el 95% de la población, mientras que a Federico Gutiérrez antes de la elección lo conocía solo la mitad de la gente. Entonces el upside de Federico Gutiérrez es importante y algo que le gustó, creo yo, mucho al mercado, a mí en lo particular me generó bastante ánimo, fue que las encuestas del fin de semana que salieron pues hace unos días mostraron a Federico Gutiérrez saltando casi 20 puntos, ¿no? Petro sube, pero no sube tanto, y Federico Gutiérrez salta en su aprobación. Depende de la encuesta, pero aquí ya hay una diferencia de solo 9 puntos, ¿no? Entre el uno y el otro, y todavía tenemos 3 o 4 candidatos que dividen la votación y sobre todo mucho blanco e indeciso, que son los que terminan volteando una elección. Entonces, la carrera está completamente abierta, ¿sí? Inclusive, termino con esto, fíjense cómo busquemos este escenario, Federico Gutiérrez Petro, hace 2 meses decían que en un escenario de segunda vuelta, Petro le sacaba casi 20 puntos de diferencia a Federico Gutiérrez. La última encuesta muestra 7. Es que aquí empezó de verdad la elección. Siempre hemos dicho eso y yo siempre en lo personal he pensado eso. La elección empieza es después de esto, cuando empiezan los debates, ya la gente se empieza a decantar, ya entienden quién es quién, ya conocen los candidatos. Y hacia adelante va a ser muy importante entonces el tema de los debates, de las alianzas y todo lo que se pueda hacer. 2 comentarios finales. Uno del lado positivo, que me parece a mí que es favorable, otro de pronto no tanto, que me preocupa un poco. Pero el positivo, lo que pasó ayer con César Gaviria, jefe del Partido Liberal, precisamente el partido que tiende a voltear la balanza en el Congreso, estaba acercándose a Gustavo Petro. Era relativamente factible que el Partido Liberal terminara apoyando a Gustavo Petro y eso le incrementaría las chances de llegar a la presidencia, pero rompieron relaciones, simplemente pareciera que fuera ya irreversible, ¿no? Eh, pero pues no sabemos. Si eso es así, eso le quita fuerza un poco a Petro y le podría dar fuerza a los otros candidatos, particularmente a Federico Gutiérrez. Entonces, eso es muy importante. Las alianzas son clave y lo que pasó ayer es negativo para Petro, se puede leer así. Y lo segundo, que sí es más del otro lado, es que siendo consistente con lo que he mencionado en el tema electoral durante ya más de un año, que llevamos hablando de esto, este escenario potencial entre Petro y Gutiérrez tal vez era el escenario que menos yo quería y creo que querían muchos, ¿sí? No porque Fico nos caiga bien o mal nos guste, no, eso es irrelevante. Es pensando en el escenario de segunda vuelta. Federico Gutiérrez representa la derecha, no necesariamente representa el gobierno actual ni al uribismo, no, pero representa a la derecha. Y claro, los adversarios lo tratan de encasillar con que él es el candidato de la continuidad. Y en este país mucha gente no quiere más de lo mismo. Eso es una realidad. Entonces, desde el punto de vista lógico, uno hubiera preferido que un Fajardo, de hecho, que alguien de centro tenga más opciones. Ahora, Fajardo no está muerto, de pronto revive. Pero el punto es que tener izquierda contra derecha siempre era un escenario que tal vez no queríamos sufrir, porque Gustavo Petro tiene toda la izquierda, coge algo de centro, y Federico Gutiérrez tiene toda la derecha y coge algo de centro. O sea, en el neto, ni idea. Nos vamos a penaltis, yo siempre he dicho eso, en estos escenarios. En cambio, el centro podría agarrar toda la derecha y parte grande de la izquierda. Entonces le ganaría, entre comillas, potencialmente más fácil a un Gustavo Petro. Pero pucha, difícil, ¿no? Difícil la situación. Yo creo que por eso es que va a haber tanta volatilidad, sobre todo si este es el escenario. Va a haber mucha incertidumbre hacia adelante. Ya se han venido comentando propuestas. Hay cosas de Petro que son peligrosas, como reformar el sistema de pensiones, que casi que acabar con las AFPs privadas. Él ha hablado de cambiar de alguna manera la autonomía del Banco Central. Y miren, hay muchas cosas que son muy difíciles de hacer, porque todo tiene que pasar por Congreso y por Corte Constitucional, muchas de ellas, ¿sí? Entonces, hay unas anclas y unos candados importantes, pero hay que reconocer que Gustavo Petro ha dicho que él quiere gobernar por decreto durante 90 días, que él quiere declarar una emergencia económica, es difícil declararla en este momento, pero solo con la firma de los ministros puede hacerlo y empezar a sacar leyes él solo, solito, solo con sus ministros.
Eh, en fin, o sea, yo no soy pesimista, ni siquiera con una victoria de Petro. Yo creo que hay muchos candados y una institucionalidad muy potente en Colombia, pero pues hombre, siempre hay cositas, ¿no? Cositas que dejan ahí en el aire y que pues uno no quisiera tener que enfrentar y vivir. Así que, de nuevo, volatilidad, volatilidad más volatilidad, buenas noticias con Federico en su tendencia, pero esas eventual segunda vuelta derecha-izquierda nos pone una situación bastante incierta. Eh, Perú. Perú, mencionaba yo, y ya me quedan 11 minutos para cerrar la reunión y pues ahí dejaré espacio para preguntas si las hay. Pero quiero gastarme el mismo tiempo en Perú. Pero les decía que en el caso peruano está un poquito más fácil de leer en el sentido de que políticamente hablando es más de lo mismo. Mientras que con Chile más evolución del tema constitucional, en Colombia pues eso está súper caliente. Perú es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, pues ahí les comentaré un poco el tema político, pero en lo económico también hemos visto que hay una cierta estabilización de la actividad económica y no ha pasado mucho. Eh, Nosotros, creo la última vez que hice este webinar, hace 2 meses, mencionábamos que los riesgos sobre la actividad económica en Perú eran al alza, sobre nuestra estimación de 2,5%. Se estaban dando unas cosas positivas y sobre todo la inversión privada parece que no estaba cayendo tanto. Pero desde la guerra en particular ya empieza uno a ver riesgos a la baja por este tema de ser importador neto de petróleo, pero además se han cruzado otras cosas. Se ha cruzado en particular el tema de los conflictos sociales. Este tema del sector minero está muy complicado. O sea, yo sé que es normal en Perú como hablar de esto, que haya conflictos permanentes, pero la verdad yo sí nunca, en los 10 años que llevo viendo Perú, nunca había visto que se cierren semanas enteras minas, que bloqueen semanas enteras caminos y que las empresas digan, es que no estoy produciendo. Y cuando uno mira la suma de la producción que ha estado o que está en riesgo, ahorita está operando algunas o casi todas normalmente, más o menos, pero cuando uno suma, eso da el 20 o 25% de la producción total de cobre de Perú. Entonces, pucha, eso va a tener un impacto. Y no solo es el impacto de sacar y producir y el PIB, sino es el impacto sobre la inversión, porque eso empieza a generar una cantidad de discusiones alrededor de, bueno, ¿meto plata o no meto plata? Porque eso está enredado. Entonces el tema social nos complica la cosa. Otra cosa es, ante las ineficiencias del gobierno actual, la inversión pública está cayendo durísimo, durísimo. Lleva ya, pues vean esto, 5 meses consecutivos cayendo. Entonces, se suponía que la inversión pública era un motor de crecimiento este año y pues con este gobierno no ha podido ser. Entonces, la inversión pública pone riesgos a la baja sobre el crecimiento económico. Y el otro punto que ya pues todos sabemos es que la confianza empresarial se mantiene en terreno negativo y lleva mucho tiempo ahí. O sea que pensábamos subir la estimación antes porque estábamos viendo unos vientos de cola favorables, sobre todo el sector externo. Estábamos viendo una inversión privada repuntando un poquito más rápido de lo esperado, pero la guerra y los últimos daticos, sobre todo lo social, en particular lo minero, nos ha llevado a reconsiderar eso y decidimos dejar el 2,5 de crecimiento, pero ahora señalando unos evidentes riesgos a la baja sobre el crecimiento de este año. Dicho todo esto, en el marco de estos desafíos y riesgos sobre la economía a la baja, pues hombre, hay dos factores muy favorables que sostienen a la economía. Uno tiene que ver con el consumo privado, que se sigue mostrando muy resiliente. Este es el indicador del Banco de Crédito del Perú, de nuestro banco, de uso de tarjetas crédito, débito, ventas de pollo, transporte, etcétera. Y vemos una dinámica muy fuerte, incluso arrancando este año. Estos datos ya están a marzo. Y entonces el consumidor va a seguir activo, sobre todo mientras la economía se reactiva. Recuerden que en Perú este mes ya se liberaron todos los aforos, o sea, ya todos los servicios pueden operar al 100% de capacidad. Y eso claramente le genera un impulso adicional a los servicios, al sector servicios.
Entonces, de ahí el consumidor está teniendo un buen comportamiento. Adicionalmente, pues sigue habiendo un impacto favorable de retiros de AFPs y del apoyo que ha dado el gobierno a través de bonos a cierto segmento de la población. El mercado laboral se viene recuperando, no al ritmo deseado, definitivamente no, pero ya, por ejemplo, el empleo formal está por arriba de niveles prepandemia. Entonces, el consumo se va a seguir beneficiando y de manera muy positiva, la balanza comercial alcanza máximos históricos. Entonces, lo que vamos a ver este año en Perú es una recomposición del crecimiento. Después de haber crecido 13% el año pasado, liderado por el consumo interno y la demanda interna, lo que vamos a ver es un consumidor un poquito más, más moderado, un crecimiento más moderado en la medida en que pues ya el gran boom sea el año pasado, pero va a seguir saludable. La inversión pública mal, el consumo público va a ser menor y por el contrario es el sector externo el que empuja la economía. La buena noticia, uno se pregunta, venga, pero si Perú es exportador, más bien importador neto de petróleo, ¿por qué la balanza comercial se vuelve más superavitaria? Bueno, parte de la respuesta es que este año entran tres proyectos grandes mineros a producción y eso va a permitir definitivamente un mejor comportamiento de la balanza comercial vía producción. Eso es muy positivo. Entonces, es el otro factor que tengo que mencionar, y es que la minería, más allá de los conflictos sociales, va a poner un piso al crecimiento económico, porque los tres proyectos grandes que entran, que son Toromocho, las Bahamas y, perdón, Quellaveco y Mina Justa, le van a poner casi un punto de crecimiento a la economía solo a solo por digamos, la apertura de estos nuevos proyectos. Entonces ese 2,5 nos deja todavía cómodos en la proyección. En cuanto al Banco Central, más de lo mismo. Aquí está cómo han subido los precios internos en Perú de algunas cosas en el último año, en los últimos 2 años. Entonces, más de lo mismo, una inflación que va a ser más alta. Pensamos que va a promediar más del 6% la mayor parte del año para cerrar el año en cerca de 4,5. Ya los factores estadísticos empiezan a jugar un rol. Y diferente al caso de Chile y Colombia, pensamos que en Perú el Banco Central va a buscar la neutralidad más que ser contractivo. Entre otras razones porque el crecimiento va a ser más bajo de lo que creemos el Banco Central está pensando, que es 3,5, tenemos el 2,5. La inflación va a ser un poco más baja que la que esperamos para Colombia o para Chile, y eso le va a dar algo de espacio al Banco Central para no ser tan contractivo. Por lo tanto, esperamos que la tasa se ubique en 5,25 en los próximos meses. Dicho eso, pues reconocer que los riesgos son al alza, o sea, definitivamente en todos los países los riesgos son alcistas. Una buena noticia en el tema fiscal es que el gobierno también ha decidido trasladar buena parte de los mayores recursos que han llegado por precios de commodities a el Fondo de Estabilización Fiscal, y eso es muy favorable, muy positivo, definitivamente, y eso le va a dar espacio al gobierno de tomar medidas para soportar también la economía. Entonces, otra razón por la cual no vemos a Perú creciendo menos de ese 2,5. Estamos asumiendo de alguna manera que implícitamente en nuestros modelos que medio punto del PIB se va a gastar el gobierno soportando la economía para tratar de ayudar a las familias y a las empresas por este impacto que estamos viendo hoy. Y eso puede hacerlo a través de el Fondo de Estabilización de Combustibles o disminuyendo el impuesto selectivo al consumo de combustibles, por ejemplo. O bueno, también propuestas entre comillas populistas como transferencias directas también se pueden ver en el Congreso. Entonces ahí va a haber algún espacio fiscal y eso es bastante positivo. Perú ha mostrado muy buenos datos fiscales. Yo creo que por eso también el mercado ha premiado, entre comillas, a Perú. Más allá de que el ruido político ha caído, la realidad es que fue impresionante lograr un déficit fiscal de 2,6 del PIB el año pasado, incluso mejor de lo esperado por el propio gobierno. Y si bien es cierto que el déficit fiscal en Perú cae en buena parte porque no ejecutan gasto y por las ineficiencias que hay en el gasto público, pues la realidad es que no importa si es por gasto o por ingreso, es por ambas. Esto está tan bajito que le da posibilidad al gobierno de gastar un poco más, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues Perú se sigue posicionando muy bien en el mundo emergente alrededor de la deuda pública y de sus finanzas públicas. Con respecto al dólar, bueno,
Ha habido, de hecho, nos hemos equivocado también mucho, y los inversionistas también reconocen que se han equivocado ellos pensando que el dólar iba a estar mucho más arriba por el ruido político, pero yo sí, pues hay muchas justificaciones para haber visto lo que hemos visto en el tipo de cambio peruano, y yo creo que la mayor parte de eso tiene que ver con la disminución de la posibilidad o la probabilidad de tener grandes cambios radicales en Perú, cambios constitucionales, eso realmente en este momento ya por lo menos no se habla tanto, afortunadamente. Y eso ha disminuido la prima por riesgo en Perú. Obviamente temas como los cambios de gabinetes, la potencial vacancia, todo eso ha mejorado el ánimo inversionista. Y hay que recordar que el Congreso ha rechazado varias de las cosas que el gobierno ha querido hacer, como aumentar impuestos a la minería, y eso también ha sido visto muy positivo y el Congreso ha puesto candados desde diciembre, enero, para evitar que el presidente pueda hacer cosas como arbitrariamente, cambios constitucionales o incluso llamar a votos de confianza. Entonces yo creo que eso definitivamente, y lo mencioné hace 2 meses, yo hablaba de cambios en el margen positivo, llevaba diciendo esto, ustedes son testigos, 5 o 6 meses, bueno, sí, como desde noviembre, cambios positivos en el margen en Perú, y creo que así lo ha visto el mercado y está reflejado en el tipo de cambio, incluso en la bolsa también, y parcialmente en las tasas de interés. Entonces, eso para mí es el principal factor de por qué el dólar ha caído. Después viene pues el tema de la balanza comercial, las tasas de interés, el spread es mayor, eso beneficia también a la moneda. Y creo que la intervención del Banco Central es determinante en el tipo de cambio. El Banco Central ha venido defendiendo en los últimos días el nivel del 3.80 y creemos que lo va a seguir haciendo. Y eso tiene una justificación más económica que otra cosa, y es que con las presiones inflacionarias que se están dando por cuenta de precios de commodities, el Banco Central seguramente quiere que no haya presiones adicionales sobre la inflación derivados de la devaluación de la moneda. Entonces, tiene sentido pensarlo así y que ellos sigan interviniendo, y eso es algo que también le pone de alguna manera un techo a la moneda. Vemos 3.75 para fin de año como nivel. Este no es de escenarios binarios, obviamente dependerá de lo que pase en lo político, pero aquí estamos un poquito ya como, con más claridad. No, definitivamente se ha reducido significativamente la probabilidad de ver cambios radicales en Perú. Y justamente termino con esto. Cada vez más personas en Perú creen que el presidente Castillo debe renunciar. Y pues es un tema de conversación permanente con clientes y pues en los medios de comunicación y demás. Y de hecho, cuando se le pregunta a la gente que si hay un proceso de vacancia como el actual, que va a ser el 28 de marzo, el debate, si la gente lo apoya o no lo apoya, pues ahora sí la mayor parte de la gente lo apoya. Ahora, esto sigue muy dividido, ¿cierto? Pero cada vez esa línea azul, esa barra azul crece más, crece más, crece más, y aquí ya hay más gente, aunque cayó un poquito frente a febrero, que cree que el presidente debe irse, o renuncie o lo vaquen. Eh, el punto es El punto es eh, que yo no creo que estén los incentivos para que vaquen al presidente, ¿sí? Y esta es una discusión pues compleja. En principio nosotros pensábamos, sin ser expertos políticos, o sea, ojalá tuviéramos la varita mágica para esto, la bola de cristal. Creemos que no están los votos para alcanzar los 87 pues, votos que se necesitan para vacar al presidente. Lo vemos un poco difícil que eso se logre por ese lado. Pero hay un tema, más allá de si están los votos o no, pues va relacionado, pero tiene que ver con los incentivos. A la gente le están preguntando, venga, si sacan a Castillo, ¿qué debe pasar después? Y la gente lo que está diciendo es que haya nuevas elecciones generales. ¿Sí? ¿Quién quiere irse a la casa y quedar sin trabajo? ¿No? Claro, la Constitución dice que debe quedar como presidente, si sale Castillo, la vicepresidente. Y si sale ella, el otro vicepresidente. Y si sale ese, el presidente del Congreso. O sea, la Constitución tiene una cadena de mando, digamos, ¿no? Pero la gente dice, no, 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 que se vaya todo el mundo, que se vaya todo el mundo. Eh, entonces yo no sé si están los incentivos, porque la gente puede empezar a presionar en las calles o donde sea para que se vayan todos. Y el Congreso se iría para la casita también, a descansar. Primer tema. Segundo, sigo pensando a título muy personal que el Congreso de pronto no se quiere todo meter como en ese tema
de pronto arriesgarse a algo social, porque es que esto está 50-50, ¿sí? Y si bien es cierto que en Lima el 80% de la gente no le gusta Castillo, en las demás regiones 50-50. Entonces, pues el Congreso sabe que se puede arriesgar a una eh, masiva demostración social respaldando a Castillo o exigiendo quién sabe qué cosas por parte de la gente. Entonces, yo pienso más es que los incentivos no están del todo claros y en principio el escenario base que manejamos es que Castillo no es vacado. Ahora que si renuncia o no renuncia, bueno, no lo sé, no lo sé, pero digamos que por ahora no parece que lo vayan a vacar, nos podemos equivocar, por supuesto, eh, y en todo caso, si lo vacan, queda uno con muchas preguntas de cuál será el proceso que sigue. Entonces, la incertidumbre es alta, pero sí tengo que decir que el riesgo ha caído en Perú materialmente, riesgo de cambios dramáticos, y si un día sale Castillo, pues parece ser claro que la izquierda como tal ha perdido mucho apoyo. O sea, lo que es de esperar es que la izquierda haya quedado muy mal parada dentro de esta coyuntura actual. Bueno, freno ahí, me pasé 5 minutos de lo que quería frenar, en cual muchas gracias porque me siguen acompañando. Estoy recibiendo preguntas ahí en el Q&A y ahí empiezo a mirar. ¿Podría darse en el 2023 un escenario de recesión con inflación? Sí, por supuesto, pero yo soy creyente de que la inflación pues responde también a la actividad económica, entonces es cuestión de tiempo. Podemos tener una recesión, eh, pero una inflación alta momentánea, porque después la inflación va corrigiendo sola porque la actividad no da. Entonces a mí esos riesgos de esta inflación no voy con ellos, ¿no? Hay un riesgo, pero no veo eso. Y también recalcar que pues, un escenario de recesión 2023 no es nuestro escenario base, por lo menos por ahora. Eh, ¿Hacia dónde se van las inversiones en un escenario de recesión? Yo esto prefiero que lo respondan mis colegas del equipo de gestión de activos, pero en general la lógica le dice a uno que lo primero que pasa es que la plata se va a renta fija, porque eh, si hay recesión, las tasas de interés empiezan a bajar. Pero esta situación no es como ninguna otra, ¿sí? Porque en este momento lo que estamos viendo es la Fed apenas empezando a subir tasas. Entonces estamos muy temprano para hablar de eso. Si en un momento dado llegáramos a ver que es que ya es inminente una recesión, entonces el mercado va a decir, ah, la Fed no puede subir tasas. Lo que yo decía al principio, no, la Fed no va a poder subir tasas, de pronto o deja de subir o tiene que bajarlas. Entonces la renta fija empieza a volverse más atractiva. Pero también va a depender de si el petróleo está a 50, 100 o a 200. ¿No? Entonces esta situación no es como ninguna otra. Por eso decía que en un corto plazo el mercado se siente más cómodo como en acciones hoy, en renta fija no, pero si llegara a haber una recesión normal, recesión, digamos, sin implicaciones rarísimas de petróleo, políticas y demás, una recesión tradicional, podríamos ver es una renta fija recibiendo la mayor parte del flujo. Sobre todo la renta fija en dólares, sobre todo el mercado de tesoros y usualmente el dólar es el que se tiende a beneficiar en recesión, sobre todo en la primera parte de la recesión. A ver, vale la pena seguir en oro con las tasas subiendo. El oro, es que lo que pasa es que el oro es un refugio, ¿no? De muchas cosas, y más que las tasas subiendo, es la inflación. Entonces, mientras haya presión inflacionaria, tiene sentido tener oro, sería mi respuesta. Además, Rusia produce oro, entonces hay otro pedacito ahí que le agregaría, y es que genera un efecto también adicional, así sea transitorio sobre el precio. Y cuando hay riesgos políticos y geopolíticos, el oro es refugio per se, porque no pierde valor en el tiempo. Entonces, en el corto plazo, mi respuesta sería sí, y siempre va a convenir, es mi opinión muy personal, tener oro en un portafolio, lo que sea. Obviamente, yo no puedo decirles cuánto del portafolio, no, eso depende del perfil de riesgo de ustedes, hasta allá no me voy a meter, pero creo que el oro siempre es una muy buena alternativa de diversificación. Niveles de tipo de cambio en Chile, no sé si alcancé pues los mencioné de todas maneras, no sé si la pregunta vino antes, quiero decir, pero en Chile 8.10 promedio es lo que estamos trabajando, y que los niveles actuales nos parecen como atractivos, todo lo que esté por los lados de 800 o menos puede ser atractivo de cara a mitad de año, cuando vamos a tener seguramente más ruido constitucional.
Siendo México gran exportador de petróleo, ¿por qué se muestra tan mal? Porque, Jaime, gracias por la pregunta. México no es exportador de petróleo neto, de combustibles. Cuando uno mira la gráfica, voy a ver si la tengo acá otra vez. Cuando uno mira la gráfica de exportaciones como netas de combustibles, porque esto es todo combustibles, México le da negativo. ¿Ya? Es una discusión que ya hemos tenido en un webinar justamente porque sí es como raro, ¿no? Que el petróleo, no, el petróleo se queda casi todo interno y si exporta, igual termina más que compensando esa exportación con importaciones de derivados del petróleo, de combustibles. Entonces ahí México no se beneficia y por eso es que México anda regular. Esta pregunta es muy buena y voy a tratar de darles el dato. ¿Existen datos de cuántos dólares han salido de Chile en el 2000? Ah, en el 2022. No, perdón. No tenemos datos. Eso todavía no ha salido. Eh, Tengo el dato desde que comenzó la crisis social hasta finales del año pasado, 30.000 millones de dólares aproximadamente, una barbaridad. Pero este año no, todavía no hay datos, Jaime. Recordar que EPM en Chile suministra agua, muy buen aporte, gracias Jaime. Allá tenemos aguas andinas ahí sufriendo, entonces toca estar muy pendiente en Chile del tema de derechos de agua. ¿El PIB de Chile es inferior al de Colombia? El PIB, el PIB, o sea, el crecimiento sí, el PIB, aquí les pongo la tabla, de hecho lo pueden comparar. El PIB nominalmente sí es menor. Lo que pasa es que el PIB per cápita es mucho mayor, o sea, es que la población de Chile es menos de la mitad de la colombiana. Entonces el hecho de que el PIB sea casi igual hace que Chile sea mucho más eficiente, mucho más productivo, tenga un mayor PIB per cápita. Pero bueno, ahí están los datos para que los miren. A ver. Miguel, muy buena pregunta, gracias. Dice, con el crecimiento del PIB del 2021 y el proyectado para 2022, su efecto favorable en la disminución del déficit, ¿sería un error pensar que Colombia recuperaría en el corto plazo el grado de inversión? No digo que sea un error, todo es posible, o sea, y la pregunta es muy válida, pero no creo que que lo recupere, porque la recuperación del grado de inversión normalmente se da cuando se logran superávit primarios, cuando la deuda pública de verdad agarra una senda bajista y no lo vemos. Primero hay que hacer una reforma tributaria para lograr que la deuda de verdad empiece a caer después del 2022-2023, por un lado, y la otra parte de la respuesta es lo que dije durante la intervención, y es que buena parte del flujo petrolero va a estar casi que comprometido probablemente por cuenta de lo del precio de la gasolina que ya expliqué. Entonces, no lo veo, la verdad. Y el déficit va a seguir siendo muy alto este año, 6% del PIB, porque Miguel, recuerda que este incremento de petróleo se ve en el 23. Entonces, si acaso por allá a finales del 2023 puede haber una discusión, pero no, realmente difícil. Y las calificadoras no se mueven así. ¿Cuál es su escenario base en cuanto al aumento de los costos logísticos de transporte internacional y cuellos de botella? Pues la verdad es que antes de la guerra ya había una especie de consenso y nosotros hablamos con expertos del tema logístico internacional. Nos decían, mire, al principio se pensaba que en el segundo semestre del 21 esto se iba normalizando, ya no, y ya la expectativa era que en el 2022 todo el año iba a ser complicado, que en el segundo semestre iba a empezar a moderarse. Pero, pucha, pues no, con lo de Rusia es más complicado, eh, porque en Europa, que dependen tanto del gas del petróleo, no van a poder producir al mismo ritmo. Lo del Mar Negro es otro enredo. Y todo este tema de containers que ya no están yendo a Rusia puede que faciliten la oferta de containers, pero están cambiando las dinámicas de comercio. Entonces, yo creo que esto va a durar todo este año, eso sí fijo, y probablemente el 2023 sea más tranquilo. Eh, Nelson, ahí más o menos respondí la pregunta con la de Miguel de calificación en Colombia. Creo que esto va a estar quieto por un buen tiempo en W más. Si Petro es presidente y llegar a ver cosas que no gusten mucho, que impliquen riesgos fiscales en particular, pues puede haber movimientos, pero no es el escenario base. Sinceramente, yo creo que vamos a tener a Colombia en W más por un buen rato. Gracias, Emilio, por las
por el saludo. ¿Los riesgos políticos fomentarían la inversión para manufactura en países LATAM? Eh, Santiago, si me desglosas un poquito. Ah, ya, ya. Precisamente iba a decir que aclararas. Riesgos geopolíticos, la inversión en manufactura. Ah, ok, por la recomposición del comercio. Sí, sí, yo creo que de hecho es lo que pasó, trató de pasar con la guerra entre Estados Unidos y China, la guerra comercial, si ustedes recuerdan. Y ahí, por ejemplo, un país que se benefició parcialmente, pero creo que no lo logró aprovechar del todo, fue México, por sus costos laborales y costos de producción. Entonces yo diría que sí, um, pero ahí yo lo que digo, Santiago, es que nuestros países son muy miopes, todos, en el tema de inversión, más bien de políticas para fomentar la industria. No, yo nunca veo, ¿no? O sea, a nosotros nos queda muy fácil prender la maquinita del petróleo, del cobre, de la minería, pero nos queda muy difícil hacer manufactura, con excepción de México. Entonces, la respuesta es sí. Lo que no veo es que una política, nunca he visto una política de Estado en ningún país para fomentar la manufactura. Más allá del tema de commodities, los países se suelen concentrar mucho en el tema agrícola, donde claramente sí hay muchas oportunidades contra esa situación, pero creo que manufactura nunca hemos hecho nada así súper, súper interesante, pero habría oportunidad. Y una cosa muy importante es a ver si algún día fabricamos fertilizantes, ¿no? Imagínense un México, un Colombia, hasta Perú produciendo petróleo y gas, y nosotros importando esa vaina de Rusia. Ahí habría un efecto muy positivo incluso sobre la agricultura y costos de producción. Son cosas que efectivamente podríamos hacer, por alguna razón no hacemos y claramente hay un impacto. ¿Por qué el escenario de recesión beneficia al dólar? Básicamente, María, porque cuando hay riesgo de recesión o riesgos en general, todo el mundo se refugia en bonos del tesoro norteamericano. Esa es la lógica. No hay un mercado más profundo que el bono de tesoros, bonos del gobierno gringo, y pues al refugiarse en eso, para refugiarse en eso hay que comprar dólar para comprar los bonos. Esa es como la lógica más fácil de entender. Pero en general, pues dólar, moneda, refugio, respaldada por Estados Unidos, es normal. Inclusive nosotros tuvimos una paradoja, diría yo, en el año 2008-2009. La recesión empezó por Estados Unidos. Casi se quiebra el sistema financiero de Estados Unidos. ¿Y dónde se refugió todo el mundo cuando empezó la crisis? Pues en el dólar de Estados Unidos, ¿no? Es que realmente el mercado norteamericano y la solidez del gobierno norteamericano hacen que sea el refugio natural. Lo de Larry Summers, Pablo, creo que tiene mucho que ver con esta intervención verbal. Yo creo que está siendo muy difícil distinguir de verdad qué es lo que están pensando en serio los miembros de la Fed versus lo que quieren hacerle entender al mercado. Y por ahora yo creo que los miembros de la Fed, claro, tienen que estar preocupados, pero quieren mandar una señal muy clara de que las expectativas de inflación se tienen que controlar porque ellos están dispuestos a hacer lo que quieran. 4 o 5% en Estados Unidos, si eso pasara, apague y vámonos, se acabó esto, así de simple. Es que de hecho no tenemos una tasa del 5 desde la crisis del 2008. Antes de eso estaba como al 5,25. Si eso pasa en estas condiciones, no, el mundo no aguanta eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay parte de una estrategia de comunicación ahí relevante. Si Petro gana las elecciones, ¿qué tan probable es que llame una constituyente? Llamar a una constituyente es muy difícil. Los analistas políticos dicen que es muy complicado. Pero más allá de eso, sí hay que decir que Petro ha dicho que él no va a hacer ningún cambio constitucional. ¿Por qué? Recordemos que en Colombia, de hecho, la constitución la escribió el M-19. Esto no se nos puede olvidar. Esto es historia económica y política colombiana y a uno se le olvida, se le suele olvidar. Pero es que Petro hacía parte del M-19, grupo que firma un acuerdo de paz como en el 80 y pico, 88, 9, por allá, con el gobierno. Empieza la constitución del 91, en buena parte también por el tema de la paz y la guerra que había en Colombia, o hay, había más en ese momento, el narcotráfico, y el M-19 queda como partido político, es la segunda o tercera fuerza más grande que escribe la constitución.
Entonces, que el tipo quiera cambiar la constitución es que no tiene ni sentido, porque esa constitución es súper garantista, súper garantista. O sea, es una constitución llena de derechos sociales. Entonces, Petro, y ahí sí comparto plenamente lo que dice Petro, dice lo que yo quiero hacer no es cambiar la constitución, es hacerla cumplir. Y si ustedes me preguntan a mí, yo también estoy de acuerdo. Esa constitución no se cumple. Y es súper garantista. Entonces, como cambiar la constitución per se, no. Ahora, que él de pronto quiere cambiar cosas del modelo económico, le tocaría hacer un cambio constitucional, sí. Pero él ha dicho abiertamente que él no haría eso y tiene hasta sentido porque ellos la escribieron. Él participó, de pronto él no directamente, pero sí su partido político es guerrillero en su momento. Carlos, con lo de gas, yo creo que estamos en una etapa temprana, pero definitivamente nos beneficia. Yo creo que el gas cada vez es más relevante en Colombia y a futuro, pues se espera incluso que tengamos más reservas de gas y tengamos más reservas probadas de gas que de petróleo. Y eso va a ser muy positivo, pero pues la infraestructura, los desarrollos, pues todavía no están listos. Pero a largo plazo, igual yo sí creo que lo de Rusia va a cambiar el mundo estructuralmente. Y ese cambio en las reglas de juego y en la composición de comercio internacional beneficia a países como el nuestro. Acuérdense que Petro dice que pararía la exploración de petróleo. Entonces, todo depende, Carlos, y tenemos que estar pendientes de eso. Lo que pasa es que, como les dije, a mí no me parece tan creíble esa propuesta de frenar la exploración de petróleo porque pues, el gobierno come de ahí. Tasa de interés neutral en Colombia para tener en positivo la rentabilidad del dinero. La tasa de interés neutral en Colombia, el Banco Central, la estimamos, todo depende de las expectativas de inflación. Entonces, como las expectativas de inflación bordean 4,5, hoy en día la tasa neutral va a estar por los lados de 6, 6,5, muy alta. Pero todo depende de expectativas. Por eso es que si todo se normaliza en el 2023, es de esperar, y aquí en esta tabla queda bien mostrado el tema, que los bancos empiecen a reducir su tasa de interés. Entonces, en Colombia, por ejemplo, este año tenemos 7,5, 7,75 y el próximo año 5,5. Lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en Chile. Todo depende de las expectativas de inflación. Por eso es que es tan importante anclar las expectativas, porque el Banco Central calcula su tasa neutral con base en expectativas. Como está en 4,5, la expectativa, 4, 4,5, y se estima que la tasa neutral real es de 2, 1,5, 2, pues hay que sumarle a 4, 4,5 eso. Ese, digamos, es como el punto. Eh, y listo, yo freno ahí, los dejo ya, no los quiero aburrir más. Les agradezco mucho el tiempo y la compañía. Todavía hay casi 200 personas conectadas, siendo casi las 11 de la mañana. Y no hay más preguntas, las respondí todas. Entonces espero haya sido útil y nos vemos en unas semanas. Un abrazo grande, cuídense, chao.